otra parte era un mazacote de carbón que ahora nos encontramos unos 20 metros de potencia de la cámara. O sea, funcionó distinto. Siguieron los depósitos hasta que llegó el momento que se comunicaron las dos cuencas y se tapó las dos plantas. ¿Qué materiales depositaron en la cuenca? Les dije que tardado unos 8 millones, más o menos, en depositarse todo. Y nosotros nombramos, esto es una alternancia de lignitos. Los lignitos, sabéis, bueno, dentro de la clasificación de carbones hay turba, lignito, hulla y antracita. Bueno, hay una cosa que se llama hulla subituminosa que no sabemos dónde meterla, ni en los lignitos ni en la hulla. El poder calorífico que tenemos aquí, llamamos poder calorífico kilocalorías kilo, la cantidad de energía que sacamos, está en unos 1800 aproximadamente. La hulla subituminosa pasaría a unos 3000 y pico, y ahí entramos en el rango de las hullas y hullas subituminosas. Nosotros nos quedamos en los 1000 solamente. Entonces hay una serie de alternancias, es un depósito multicapa. Tenemos lignito, arcilla, capas más gordas, capas más finas. Hay desde 1 centímetro hasta 25 metros. O sea, que ahí tienes para escoger. Dentro de los estériles tenemos todo tipo de estériles. Aquella parte se ven abanicos, o sea, ves los palencanales, ves las cosas arenosas. El carbón es más arcilloso, mientras que el borde sur tenemos arcilla. Esto era cubera. Parte del material venía en avenidas grandes, se encuentran troncos, tumbados, todo. Y por eso empieza la oxidación, cambia la nivel de agua, empieza a Pero aún no cuadra el café, es verdad. ¿Queréis saber cómo llevamos los veis muchos camiones? Aquí no tenemos camiones, tenemos solamente eso va a una pista sin carbón, manda a un parque de carbón. Y si es estéril, a través de cintas que se mueven unas sobre otras, se va depositando, y en ese caso va viniendo aquí. Ese polvo que veis no es del material, son las cenizas que nos vienen también de la térmica, son de la construcción de caldera, más toda llena de luz. No, trabajamos día y noche a excepción de los sábado de noche. Bueno, nos acercamos a una máquina y pensáis lo que preguntáis. De profundidad, 15 metros en altura, y a lo mejor en profundidad suele ser la rebanada que se echa más pequeña para que no se deslice, ¿no? Y provoque lo que llamamos cortes, o la posibilidad de que la máquina nos quede enterrada, o 7 excavadoras y 5 apiladores, 5 como estas, que ya están aquí, o sea, ya se desguazaron para tratar. Producimos la mitad tiene maquinaria ayudando abajo. Este bulldozer lo que hace es dejarle la superficie por donde se va a mover ella lo más liso posible, como quieras.
Esperemos que sea una playa. Debe ser 300 veces la posada, es una barbaridad. ¿Y el río Eme entrará por aquí? El río Eme no. Estamos